Bienvenidos a Desvendando Noticias. 2020, un año que tomó por sorpresa a algunos y para otros quizá llegó muy rápido. En nuestro canal intentamos encontrar patrones para identificar libretos similares en el pasado, porque pareciera que las cosas ya habían sucedido décadas o quizás siglos atrás, y esta vez solo le añaden algunas cosas para hacerlo diferente, pero las ideas y los pasos a seguir al parecer ya estaban escritos. El 19 de mayo de este año, publicamos en el canal unos hallazgos muy curiosos en cuanto a pandemias, epidemias y brotes. Dejaré el link en la descripción y en los recomendados para que vean más a fondo cómo, por alguna razón, la élite presenta al mundo una pandemia, epidemia o brote en un inicio de ciclo solar o en el pico del ciclo solar. Tenemos varios videos en el canal donde explicamos que la cantidad de manchas solares son las protagonistas de los ciclos solares. En ciclos de 11 años, o el promedio entre 10 y 12 años, el Sol empieza por muchos días sin ninguna mancha, y en el transcurrir de esos 11 años promedio, empieza a mostrar las manchas. A la mitad de ese ciclo es cuando mostrará la mayor cantidad de manchas, y a esto le llamamos el pico del ciclo. 2020, por pura casualidad, representa el inicio de un ciclo solar, de hecho el ciclo solar 25. Ahora, la presencia de una pandemia, epidemia o brote en un inicio de ciclo solar no es nada nuevo. De hecho, ha pasado siempre, o mejor dicho, lo han hecho que pase así. Solo para darles un ejemplo, hace 6 años estábamos en el pico del ciclo solar 24 y adivinen qué nos presentaron: la epidemia del ébola. Quizá muchos de ustedes lo recuerden. Luego, si nos regresamos al anterior inicio de ciclo solar en 2009, ¿qué nos presentaron? La pandemia de la gripe porcina. Y si nos regresamos al anterior pico solar en 2003, nos presentaron el síndrome respiratorio agudo grave, con sus siglas SRAG. Y así nos podemos ir en la historia y pareciera que todo está bien calculado. Como les dije, dejaré el video para que vean a detalle el análisis que hicimos en mayo. Quizá lo que nos faltó hacer en aquel momento fue regresarnos antes de 1918, cuando se dice que el mundo pasó por la llamada gripe española o la influenza. En ese año es cuando el señor Rockefeller y compañía entran a escena para comenzar una era de medicina moderna, donde a cualquier doctor solo se le enseña qué debe prescribir o recetar, pero no a curar un problema. Seguidamente les mostraremos un segmento de ese video, donde mostramos un periódico de 1890, o sea, hace unos 130 años, y dice: mi primera conexión emerge cuando buscaba en periódicos antiguos y me encontré con el periódico Alexandria Gazette de Washington, D.C., en su edición del 19 de marzo de 1890. Esto es aproximadamente 30 años antes de la aparición en escena de Rockefeller, Carnegie y Morgan. Cuando el periódico explica lo que es la influenza o la gripe con doble P, dice lo siguiente: su estación favorita en los Estados Unidos es la del invierno y ocurre como una epidemia una vez cada 10 u 11 años, y una de cada 5 veces de su invasión proclama su carácter en los atributos de una pandemia, alegando en el momento de su prevalencia que casi todos los países son el alcance de sus incursiones. Fue fácil de detectar la naturaleza cíclica de las llamadas epidemias y pandemias. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que se revelara que estas pasan cada 10 u 11 años. Coincidentemente, nuestro Sol tiene ciclos de cada 10 a 11 años. Pudimos ver que un periódico de hace 130 años señala que hasta la misma ciencia oficial reconoce lo cíclico que son estas gripes y resfríos. Creo que queda muy claro que gripes y resfríos es lo más normal para el ser humano, pero qué mejor que hacerlos ver como un problema serio, para ofrecer una solución que provenga de la medicina moderna, sea con prescripciones o vacunas. Si notaron, ese artículo fue de marzo de 1890. Pero, ¿qué más podemos indagar de esas fechas alrededor de 1890? Bueno, acá otro periódico más. The Liberal Democrat del 9 de octubre de 1919, hablando de la gripe española del momento, nos hace mención a lo que pasaba 30 años atrás y dice: a este respecto, se llama la atención sobre el hecho de que la pandemia de 1889 a 1891
se originó en China y se trasladó a Rusia, donde se le conoció como influenza china. Desde Rusia se extendió por toda Europa y se habló de ella como influenza rusa. Introducida de Europa a los Estados Unidos, se le llamó influenza europea. Y finalmente, cuando cruzó el Pacífico hacia Japón, se le llamó influenza americana. En 1889 y 1890, la enfermedad era epidémica en prácticamente todo el mundo civilizado. 3 años más tarde hubo otro brote de la enfermedad. En ambas ocasiones la epidemia se extendió ampliamente por los Estados Unidos. Ahora sabemos que hubo una prevalencia indebida de influenza en los Estados Unidos durante varios años antes de la gran pandemia reciente, debido a que la enfermedad se produjo en una forma leve y debido a que la opinión pública se centró en la guerra. La mayor prevalencia de la enfermedad pasó desapercibida. No despertó ningún interés especial hasta que la epidemia apareció en forma grave en Boston en septiembre de 1918. A veces pareciera que estamos leyendo noticias actuales, pero no. Estamos hablando de hace 130 años. ¿Será coincidencia que se culpe a China como se hizo hace 130 años? ¿Será coincidencia que nos tengan que mencionar a Rusia en lo que está pasando también? ¿Será coincidencia que nos tengan que hablar de contagio desde China hasta Estados Unidos? Acá es donde una vez más vemos un libreto viejo, pero con la versión moderna de nuestros tiempos. Sin embargo, la idea de la trama al parecer es la misma. Simplemente juegan con la amnesia colectiva, donde no se nos anima a mirar el pasado y donde es mejor no saber del pasado, porque encontraremos repeticiones de comportamientos de la élite, del sistema y de la sociedad. Me queda más claro aún que los controladores lo que menos tienen es creatividad. A nivel del ciclo solar, esto es lo que estaba pasando en 1890, según un reporte histórico encontrado en el sitio de la mismísima NASA, ni más ni menos. Como pueden ver, este gráfico nos muestra un recuento de manchas solares, de 1890 hasta el 2020. Cada bajonazo, subida, bajonazo, representa un ciclo de 11 años promedio del Sol. Acá podemos apreciar que tanto 1890 como 2020 son inicios de ciclos solares. El artículo del periódico que mostramos al inicio nos habla que estas gripes se presentan cada 11 años. Si ven en el gráfico, hay 11 años entre inicio e inicio, o entre pico y pico. Unas veces las gripes se dan más intensamente que otras, pero en estos puntos de inicio y picos es donde se dan más. Y pareciera que es aún más alto en los picos, por cierto. Por eso presiento que se tienen algo guardado para el 2024-2025, cuando lleguemos al pico del presente ciclo solar. En el canal tenemos otro video donde hablo de esta pandemia de 2024-2025 que ya está documentada incluso por instituciones financiadas por la Fundación Gates para variar. Lo pondré también en la descripción. Siguiendo esta idea de un libreto ya conocido, les voy a mostrar otro artículo de un periódico de hace 100 años, para la ya mencionada pandemia de la gripe española. El periódico se llama Pullman Herald y es del estado de Washington de los Estados Unidos. Según los datos oficiales, la gripe española inició en febrero de 1918. Y para ponerlo en perspectiva, sucedió en tiempos de un pico solar, el ciclo solar 15. De ahí que le estoy poniendo mucha atención al 2025 también, como lo dije anteriormente. Este artículo se publicó el 31 de octubre de 1919, un año y medio después de declarada la pandemia. Básicamente, traten de imaginar que estamos en octubre del 2021, con casi año y medio de pandemia, y escuchamos un reporte de la prensa. Así que el artículo de hace 100 años dice: el sufrimiento y la pérdida de vidas que caracterizaron la epidemia de influenza del año pasado todavía están vívidos en la mente de los médicos y el público. Y hay mucha especulación sobre la extensión en que aparecerá la influenza durante el otoño y el próximo invierno, y que las medidas son valiosas en su prevención. En la ansiedad de hacer todo lo posible para disminuir el peligro anticipado, es importante mantener una actitud judicial al evaluar cualquier método de profilaxis propuesto,
e investigar cuidadosamente sus méritos antes de recomendarlo para uso público en general. Si podemos juzgar por la experiencia del pasado en otras epidemias de influenza o de hecho en epidemias en general, se puede anticipar una recurrencia considerable de influenza durante el año y el invierno venideros. Durante la pasada primavera y verano ha habido casos dispersos, en su mayor parte leves, o al menos no habitualmente complicados por la bronconeumonía fatal del invierno pasado. Acá haremos una pausa para indagar por qué mencionan lo de la bronconeumonía. Bueno, como siempre pasa con la narrativa de eventos del pasado, se ignora la parte del clima y los cataclismos. El invierno descrito en latitudes nortes, un mes antes de declarada la pandemia de la fiebre española, es uno de los más severos del siglo XX. ¿Coincidencia? En diciembre de 1917, la alta presión y el frío intenso entraron en las porciones árticas de Alaska y se abrieron paso hacia el sur, hacia los Estados Unidos. El mes de diciembre se convirtió en una de las olas de frío más severas registradas en la parte noreste del país. El clima empeoró en enero de 1918. Y después de eso es declarada la pandemia de la fiebre española. Para los que viven en latitudes altas, tanto norte como sur, saben que los inviernos son temporadas de quedarse en casa por una cuestión de impedimento de hacer cosas afuera. El quedarse en casa hace que nuestro sistema inmunológico se debilite y de ahí que nuestros cuerpos tendrán más dificultad de batallar con los resfríos y gripes. No sé hasta qué punto la invención de las calefacciones fue una manera de alejarnos del sol durante los inviernos, pero por ahí podrían dar la razón de que las gripes empeoran a otros niveles. Siguiendo con el artículo de año y medio después de la pandemia, dice: se puede suponer que la epidemia del año pasado, que afectó quizás al 30% de la población, presumiblemente confirió inmunidad a una gran proporción de las personas susceptibles y que, por lo tanto, una recurrencia de la epidemia de la misma, la magnitud es muy poco probable. Por otro lado, sin duda hay una serie de personas que escaparon de la infección el año pasado, pero que por cambios en las resistencias o por accidente de exposición sufrirán la enfermedad este año. O sea, los que lograron fortalecer su sistema inmunológico probablemente, teniendo la gripe, estarán más que listos para afrontar otro invierno. Pero los asintomáticos, prepárense para este año que viene porque sufrirán la enfermedad. Esto de incluir miedo mediáticamente viene de tiempos remotos. Pero bueno, seguimos con el artículo. No hay que olvidar que las infecciones parecidas y posiblemente idénticas a la influenza están con nosotros prácticamente siempre, especialmente en el invierno, y existe una gran tentación en esos momentos de llamar influenza a cualquier enfermedad que no tenga una entidad definida. Las condiciones que normalmente se denominan resfriados ahora reciben el nombre más popular de influenza. Entonces no se ponen de acuerdo, nos meten miedo de que se viene otra ola de la pandemia, pero al mismo tiempo cuidado de no confundirla con infecciones parecidas, pero que no son. Una clara contradicción, pero que al final de cuentas es para el mismo objetivo, sembrar miedo y duda de los síntomas normales de una gripe. Una parte interesante de este artículo es el tema de las vacunas. Un año y medio después del inicio de la pandemia se está hablando de vacunas sin llegar a algo definido. Pareciera que el objetivo es hacer crecer la incertidumbre. ¿Será que veremos la misma narrativa también? Bueno, el artículo dice: se ha debatido mucho el valor práctico de las vacunas en la prevención de la influenza. En un grupo están los que están entusiasmados con el supuesto éxito de las vacunas en la prevención de la influenza, citando un número de casos en los que las personas no se enfermaron de influenza después de las inyecciones profilácticas, y en los que se enfermaron sufrieron menos gravemente que otros, sin inyectarse. En otro grupo están los más conservadores, que presentan series cuidadosamente estudiadas de personas vacunadas, con igual número de controles no vacunados, y señalan que la incidencia de la enfermedad fue prácticamente la misma en los vacunados que en los no vacunados. O sea, nos están diciendo que las vacunas son ineficaces y son casi que un medio de control para aquel que decida usarlas. Esto es como leer la situación actual de cualquier inyección o vacuna. De nuevo, un libreto que parece repetirse una vez más.
Para concluir, nada más reitero que irnos al pasado o saber de que de alguna manera vivimos en un mundo cíclico podría traernos mucha paz, ya que explicaría muchas cosas. Y cada vez que los medios desinformativos digan que algo sucedió sin precedente, es probablemente porque hay muchos precedentes en el pasado que no nos quieren decir. De hecho, la astrología misma desarrolla esto muy bien con las conjunciones de planetas. Pero como es muy obvio, es un conocimiento quitado y minimizado por parte del sistema, porque también tiene la capacidad de explicar comportamientos cíclicos de una sociedad. Por eso la conjunción Júpiter-Saturno de este 21 de diciembre es algo para ponerle atención también. Por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.